Imagina un lugar donde nunca ha brillado el sol, donde la temperatura es de 200 grados bajo cero, donde el silencio ha reinado durante 4.000 millones de años, y donde, bajo una capa de polvo gris, se esconden océanos enteros de hielo puro. Ese lugar está a solo 3 días de viaje desde donde estás ahora. Se llama el Polo Sur de la Luna, y la NASA acaba de confirmar algo que cambiará para siempre nuestro futuro en el espacio. Quédate porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué la Agencia Espacial guardó estos datos durante 15 años, qué encontraron realmente en los cráteres lunares, y por qué Estados Unidos, China y Rusia están en una carrera desesperada para llegar ahí primero en 2027. Noviembre de 2024. La NASA publica un estudio basado en datos del Orbitador de Reconocimiento Lunar, el LRO, un satélite que lleva orbitando la Luna desde 2009, 15 años tomando medidas, 15 años acumulando información, y lo que revelan esos datos es impactante. En las regiones permanentemente en sombra del Polo Sur lunar hay evidencia generalizada de hielo de agua. No estamos hablando de escarcha, no estamos hablando de trazas microscópicas, estamos hablando de depósitos masivos, capas de hielo de metros de espesor, concentraciones que rivalizan con glaciares terrestres, océanos congelados escondidos en la oscuridad. Pero antes de que hablemos de cuánto hielo hay y qué significa, necesitamos entender algo fundamental. ¿Por qué diablos hay regiones en la Luna que nunca ven el Sol? La Luna, como sabes, orbita la Tierra, y mientras orbita, también rota sobre su propio eje, pero lo hace de una manera especial. Tarda exactamente el mismo tiempo en rotar que en orbitar. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna desde la Tierra. Ahora, el eje de rotación lunar está inclinado solo 1.54 grados respecto al plano de su órbita. Casi nada. La Tierra, para comparar, tiene una inclinación de 23.5 grados. Esa inclinación es la que nos da las estaciones del año. Pero en la Luna, con esa inclinación mínima, las cosas son diferentes, especialmente en los polos. Si te paras en el Polo Sur lunar, el Sol nunca sube alto en el cielo, apenas roza el horizonte. Y si estás dentro de un cráter profundo, el borde del cráter bloquea permanentemente la luz solar. Hay cráteres en el Polo Sur lunar que no han visto la luz del Sol en miles de millones de años, desde que se formaron por impactos de asteroides en los primeros días del sistema solar. Y sin luz solar, no hay calor. La temperatura en el fondo de esos cráteres es de menos 180 a menos 230 grados Celsius, más frío que Plutón, más frío que cualquier lugar que hayas imaginado. A esas temperaturas, el hielo de agua es estable, no se evapora, no se sublima, simplemente se queda ahí, para siempre. Estos son los cráteres de sombra permanente, y son trampas naturales para volátiles. Ahora hablemos de cómo llegó el hielo ahí. Durante miles de millones de años, la Luna ha sido bombardeada por cometas y asteroides. Muchos de esos objetos contienen hielo de agua. Cuando impactan la superficie lunar, parte de ese agua se evapora y escapa al espacio, pero parte de ella, arrastrada por la tenue exosfera lunar, migra hacia los polos. Y cuando esas moléculas de agua entran en un cráter de sombra permanente, quedan atrapadas. Se congelan instantáneamente y nunca salen. Además, el viento solar, ese flujo constante de protones y electrones que emite el Sol, también juega un papel. Cuando esas partículas golpean el regolito lunar, pueden reaccionar con oxígeno en los minerales y formar agua. Agua que también migra hacia las trampas frías. El resultado es que, durante 4.000 millones de años, los cráteres del Polo Sur lunar han estado acumulando hielo, capa sobre capa, año tras año, milenio tras milenio. Y ahora por fin tenemos los instrumentos para detectarlo. El Orbitador de Reconocimiento Lunar lleva múltiples sensores. Uno de ellos es el LEND, el Lunar Exploration Neutron Detector. Este instrumento mide neutrones que escapan de la superficie lunar. Cuando los rayos cósmicos golpean el suelo, generan neutrones, pero si hay hidrógeno presente, como en el agua, esos neutrones se ralentizan. Así que las regiones con bajas emisiones de neutrones son candidatas para tener hielo de agua. Y adivina qué, el Polo Sur lunar está iluminado en rojo en los mapas de LEND. Señales de hidrógeno por todas partes. Pero no solo eso. El instrumento LAMP
El Lyman Alpha Mapping Project, también a bordo del LRO, mide luz ultravioleta reflejada desde el interior de los cráteres en sombra y detecta firmas espectrales consistentes con escarcha de hielo. Y el Mini-RF, un radar de penetración superficial, encuentra áreas con propiedades dieléctricas consistentes con hielo de agua mezclado con regolito. 3 instrumentos independientes, 3 métodos diferentes, todos apuntando a la misma conclusión. Hay hielo, mucho hielo. Los estudios más recientes, publicados en 2024, usaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar 15 años de datos del LRO. Y lo que encontraron es que las regiones con hielo no se limitan solo al fondo de los cráteres más grandes. También hay depósitos significativos en cráteres más pequeños, en grietas, en laderas que miran hacia el polo. La distribución es más amplia de lo que se pensaba, y las concentraciones son más altas. En algunos lugares, el hielo podría constituir hasta el 30% del material superficial. Ahora hablemos de números concretos. El cráter Shackleton, uno de los más famosos del polo sur lunar, tiene 21 kilómetros de diámetro y 4.2 kilómetros de profundidad. Su interior está permanentemente en sombra, excepto por pequeñas áreas en el borde que reciben luz solar intermitente. Las estimaciones sugieren que solo el cráter Shackleton podría contener cientos de millones de toneladas de hielo de agua. Solo ese cráter, uno entre docenas. Si sumamos todos los cráteres de sombra permanente en el polo sur, estamos hablando potencialmente de miles de millones de toneladas de hielo. Para poner eso en perspectiva, 1.000 millones de toneladas de hielo, convertidas en agua, es 1 kilómetro cúbico de agua líquida, un lago de 1 kilómetro de ancho, 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de profundidad. Eso es más agua que en algunos embalses terrestres, y está ahí, en la Luna, esperando. Ahora, aquí viene la pregunta obvia. Si teníamos estos datos desde 2009, ¿por qué NASA recién habla de esto en 2024? La respuesta tiene varias capas. Primera, procesar y analizar 15 años de datos de múltiples instrumentos no es trivial. Los científicos necesitaban desarrollar nuevos algoritmos, calibrar instrumentos, eliminar ruido, correlacionar datos. Eso toma tiempo. Segunda, necesitaban confirmación. Una detección tentativa en 2009 no es suficiente. Necesitaban múltiples observaciones, diferentes ángulos, diferentes métodos. Construir un caso científico sólido. Tercera, y aquí es donde se pone interesante, NASA necesitaba saber si era práctico antes de anunciarlo públicamente. Porque una cosa es decir, hay hielo en la Luna, y otra muy diferente es decir, hay hielo accesible que podemos usar. Y eso requería no solo detectar el hielo, sino entender su distribución, profundidad, pureza. Requería modelar cómo extraerlo. ¿Cuánta energía necesitas para fundir ese hielo a menos 200 grados? ¿Cómo bombear agua en gravedad lunar? ¿Cómo almacenarla? Y NASA ha estado trabajando en eso en silencio durante años. Porque aquí está la verdad. El hielo lunar no es solo un descubrimiento científico fascinante. Es el recurso más valioso del sistema solar interior. Y eso nos lleva a por qué esto importa tanto. El agua en la Luna cambia completamente la ecuación de la exploración espacial. Y no es exageración decir que hace posible lo que antes era ciencia ficción. Piénsalo así. Cada kilogramo de material que lanzas desde la Tierra al espacio cuesta entre $10,000 y $50,000, dependiendo del cohete. Enviar 1 kilogramo de agua a la superficie lunar cuesta aún más porque necesitas frenado, aterrizaje, precisión. Una persona necesita aproximadamente 3 litros de agua al día para beber. Más agua para higiene, para cultivar comida, para sistemas de soporte vital. Digamos 5 litros por día por astronauta de forma conservadora. 5 litros son 5 kilogramos. Multiplica eso por 365 días. 1.825 kilogramos por astronauta por año. Si quieres una base lunar con 4 astronautas operando permanentemente, necesitas más de 7,000 kilogramos de agua al año, solo para uso humano directo. A $50,000 por kilogramo, eso es $365 millones al año, solo en agua potable. Es insostenible. Pero si puedes extraer agua de la Luna, el costo cae a casi cero. Solo necesitas energía solar para fundir el hielo
y equipos de extracción que puedes reutilizar indefinidamente. Y eso es solo agua para beber. El verdadero cambio de juego viene cuando hablas de combustible para cohetes. El agua, H2O, puede ser dividida en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. Es un proceso simple que usamos en la Tierra todo el tiempo. Aplicas corriente eléctrica, el agua se separa. Hidrógeno y oxígeno son propelentes de cohete. De hecho, son los mismos propelentes que usa la etapa superior del cohete SLS de NASA. Son los mismos que usa el Centaur de ULA. Son propelentes probados, eficientes, potentes. Y si puedes producir combustible en la Luna, no necesitas llevarlo desde la Tierra. Esto abre una posibilidad increíble: repostaje en órbita lunar. Imagina que quieres enviar una misión a Marte. Lanzas tu nave desde la Tierra con los tanques medio llenos porque no puedes llevar todo el combustible necesario para el viaje completo. Volaría demasiado pesado, no despegaría. Pero si puedes repostar en órbita lunar con combustible producido del hielo lunar, tu nave puede llenar los tanques ahí y luego partir hacia Marte con capacidad completa. De repente, misiones que eran imposibles se vuelven factibles. Naves más grandes, más carga, tripulaciones más grandes, misiones más largas. La Luna se convierte en una estación de servicio cósmica. Y hay más. El oxígeno que produces del agua no solo sirve como combustible, también sirve para respirar. Sistemas de soporte vital que reciclan aire pero pierden un poco de oxígeno con el tiempo pueden ser recargados con oxígeno lunar. Y el oxígeno líquido también es útil para otras industrias espaciales: soldadura, procesamiento de metales, oxidación controlada de materiales lunares para extraer otros elementos. El hielo lunar es el recurso base de una economía espacial. Y NASA lo sabe, China lo sabe, Rusia lo sabe, India lo sabe, y todos están corriendo para llegar ahí primero. Artemis 3, la misión de NASA programada para mediados de 2027, no va a aterrizar en cualquier lugar aleatorio de la Luna. Va a aterrizar en el Polo Sur, específicamente en una región cerca del borde del cráter Shackleton o en áreas cercanas con acceso a luz solar para energía y acceso a cráteres con hielo. La zona de aterrizaje se eligió explícitamente por dos razones. 1. Hay picos de luz eterna, montañas en el borde de cráteres que están casi siempre iluminadas por el sol, perfecto para paneles solares. 2. Hay cráteres de sombra permanente con hielo a pocos kilómetros de distancia. Es el lugar perfecto para una base permanente. Y los astronautas de Artemis 3 llevarán instrumentos específicos para caracterizar el hielo. El taladro Trident, capaz de perforar hasta 1 metro de profundidad. Espectrómetros para analizar la composición del hielo. Cámaras térmicas para mapear temperaturas subsuperficiales. No van solo a visitar, van a evaluar cómo extraer ese hielo a escala industrial. Pero no están solos en esta carrera. China anunció su programa de exploración lunar Chang'e con un objetivo explícito: establecer una estación internacional de investigación lunar en el Polo Sur para 2030. Y ya están enviando misiones preparatorias. Chang'e 6 trajo muestras del lado oculto de la Luna en 2024. Chang'e 7, programada para 2026, llevará un rover específicamente diseñado para operar en cráteres de sombra permanente, con iluminación artificial, con sistemas de calentamiento, con taladros para tomar muestras de hielo. Y Chang'e 8, en 2028, probará tecnologías de uso de recursos in situ, es decir, convertir hielo lunar en agua y combustible. China no está jugando, está construyendo infraestructura. Rusia, aunque su programa espacial ha enfrentado desafíos, también tiene planes para misiones lunares polares. Luna 27, una misión de aterrizaje polar programada para finales de esta década, llevará un taladro criogénico diseñado para extraer núcleos de hielo. India, con su exitosa misión Chandrayaan-3, que aterrizó cerca del Polo Sur en 2023, ya está planeando Chandrayaan-4, con capacidades de retorno de muestras. Y la Agencia Espacial Europea, aunque no tiene programa independiente de aterrizaje lunar, está colaborando con NASA en el programa Artemis y desarrollando tecnologías de extracción de recursos. Todo el mundo quiere un pedazo del hielo lunar. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos están pensando. ¿Qué pasa cuando múltiples países quieren el mismo cráter?
El Tratado del Espacio Exterior de 1967, el marco legal internacional para actividades espaciales, establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes. La Luna no pertenece a nadie, pero el tratado no dice nada específico sobre recursos. Si extraes hielo de un cráter, ¿es tuyo? ¿Puedes venderlo? ¿Puedes establecer derechos de extracción exclusivos? Estados Unidos aprobó en 2015 la Space Resource Exploration and Utilization Act, que básicamente dice que sí, las compañías y ciudadanos estadounidenses pueden poseer recursos que extraigan del espacio. Luxemburgo tiene una ley similar. Emiratos Árabes Unidos también. Pero Rusia y China argumentan que esas leyes nacionales no tienen validez internacional, que los recursos lunares deberían ser patrimonio común de la humanidad. Es un lío legal, y eventualmente va a causar conflictos. Imagina que NASA establece una base en el borde del cráter Shackleton en 2028. Comienza operaciones de extracción de hielo, y 2 años después, China aterriza a 5 kilómetros de distancia y también comienza a extraer del mismo cráter. ¿Quién tiene prioridad? ¿Se comparte el recurso? ¿Hay límites de extracción para evitar agotamiento? No hay respuestas claras, y eso preocupa a muchos expertos. Pero volvamos a la ciencia y la ingeniería porque ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Extraer hielo lunar no es tan simple como enviar un taladro y empezar a sacar cubos de hielo. El hielo está mezclado con regolito, el polvo lunar. Está a temperaturas criogénicas, está en gravedad baja, y estás operando en un entorno con vacío, radiación y ciclos de temperatura extremos. Hay varias técnicas que se están considerando. Una opción es la extracción mecánica. Usas un taladro o excavadora para recoger regolito con hielo. Lo transportas a un horno solar o eléctrico. Calientas el material. El hielo se sublima, se convierte en vapor de agua. Capturas ese vapor, lo condensas y tienes agua líquida. El problema es que necesitas energía, mucha energía. Fundir hielo a menos 200 grados requiere calentar el material 200 grados. Y el regolito lunar tiene baja conductividad térmica, así que el calentamiento es lento. Otra opción es excavación con microondas. Disparas microondas al regolito. Las moléculas de agua absorben energía de microondas eficientemente y se calientan preferencialmente. El hielo se sublima dejando el regolito frío. Es más eficiente energéticamente. Una tercera opción, más futurista, es minería robótica automatizada con procesamiento in situ. Rovers autónomos que operan continuamente en los cráteres, excavando, procesando, transportando agua a tanques de almacenamiento. Y NASA está probando todas estas tecnologías. La misión Prime 1, Polar Resources Ice Mining Experiment, programada para volar en una misión comercial lunar en 2025, probará un taladro y sistema de calentamiento en la superficie lunar. Es un paso crítico, porque una cosa es simular en la Tierra y otra muy diferente es hacerlo en la Luna real con polvo lunar real, frío real, vacío real. Si Prime 1 tiene éxito, abre la puerta a sistemas de extracción a mayor escala. Y entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo tomará ir de probamos que podemos extraer 1 litro de agua a tenemos una instalación industrial produciendo toneladas de agua al día? Optimistamente, 1 década. 2035, 2040. Pero eso asume que todo sale bien, que las misiones Artemis se mantienen en cronograma, que la tecnología funciona como se espera, que hay financiamiento continuo, que no hay desastres. Realísticamente, probablemente estamos hablando de mediados de los 2040 para tener una base lunar autosuficiente con producción rutinaria de agua y combustible. Pero una vez que lleguemos ahí, todo cambia. Porque una base lunar autosuficiente no es un fin en sí mismo. Es el primer paso hacia algo mucho más grande. Marte. Ir a Marte desde la Tierra es brutalmente difícil. Necesitas una nave enorme, toneladas de combustible, protección contra radiación, meses de suministros, y una vez que llegas, no puedes volver fácilmente porque no hay combustible esperándote en Marte. Pero si puedes repostar en la Luna, la ecuación cambia. Lanzas una nave desde la Tierra con tanques medio llenos.
Repostas en órbita lunar con combustible producido del hielo lunar. Ahora tu nave tiene masa completa y puede llevar más carga, más tripulación, más protección. Viajas a Marte. Y mientras tanto, robots en Marte han estado produciendo combustible del CO2 atmosférico marciano y agua subterránea. Cuando llegas, hay combustible esperándote para el viaje de regreso. De repente, misiones tripuladas a Marte no son suicidas, son factibles. Y no solo Marte, los asteroides, las lunas de Júpiter, el cinturón de Kuiper. El hielo lunar es la llave que desbloquea el sistema solar. Y hay otra dimensión de esto que es puramente económica. Una vez que tienes agua y combustible producidos en el espacio, puedes empezar a construir industria en el espacio, manufacturar componentes en gravedad cero, ensamblar naves que nunca tienen que aterrizar en un planeta, procesar asteroides ricos en metales, construir hábitats orbitales. Todo eso requiere recursos. Y el primer recurso, el más básico, es agua. Así que cuando miras el polo sur lunar, no estás viendo solo un paisaje científicamente interesante. Estás viendo el futuro de la civilización humana como especie multiplanetaria. Estás viendo el lugar donde decidimos si nos quedamos confinados a la Tierra o nos expandimos por el cosmos. Y esa decisión se tomará en los próximos 10 años. Ahora, hay una última pieza de esta historia que necesitamos discutir, y es la más especulativa, pero también la más fascinante. ¿Qué más hay en ese hielo? Porque el hielo lunar no es solo agua. Es una cápsula del tiempo de 4.000 millones de años. Cada cometa que golpeó la Luna y contribuyó con hielo también trajo moléculas orgánicas, aminoácidos, compuestos aromáticos, tal vez incluso bases nitrogenadas, los componentes de ADN. Esas moléculas, congeladas a temperaturas criogénicas, no se degradan. Están preservadas perfectamente. Y cuando analicemos ese hielo, estaremos analizando la química del sistema solar primitivo. Podremos responder preguntas como: ¿qué tan comunes son los compuestos orgánicos en cometas? ¿Son los mismos compuestos que encontramos en meteoritos? ¿Hay variaciones dependiendo de dónde en el sistema solar se formó el cometa? Y hay una pregunta aún más profunda. ¿Los componentes de la vida fueron entregados a la Tierra por cometas? Porque si encontramos aminoácidos en hielo lunar de origen cometario, eso apoya la hipótesis de panspermia. La idea de que los bloques de construcción de la vida viajaron por el sistema solar en cometas y asteroides, sembrando planetas. Tal vez la vida en la Tierra comenzó con moléculas que llegaron exactamente de la misma manera que llegó el hielo lunar. Eso es especulación, pero es especulación científicamente fundamentada. Y es algo que solo podemos responder yendo ahí y analizando ese hielo directamente. Entonces, para resumir todo esto, el polo sur lunar tiene océanos de hielo, miles de millones de toneladas, preservado durante miles de millones de años. Y ese hielo es el recurso más valioso del sistema solar interior porque hace posible la exploración espacial a largo plazo, el reabastecimiento de combustible, la vida autosuficiente en el espacio y, eventualmente, la expansión humana a otros mundos. NASA lo sabe, China lo sabe, Rusia lo sabe. Y por eso todos están corriendo hacia el polo sur lunar en 2027. Artemis 3 no es solo una misión para plantar otra bandera. Es el comienzo de la colonización permanente de un cuerpo celeste que no es la Tierra. Es el primer paso hacia convertirnos en una civilización verdaderamente espacial. Y todo comienza con hielo. Hielo en la oscuridad. Hielo que ha esperado 4.000 millones de años. Hasta ahora. Déjame en los comentarios, ¿crees que deberíamos reclamar los recursos lunares como propiedad nacional o deben ser patrimonio de toda la humanidad? ¿Y estás listo para ver la primera base lunar permanente en tu vida?